computer. Tenemos participantes por aquí, las caras por acá. Chat por aquí. Muy bien. Muy buenos días. Nos reencontramos después de, ya van casi 2 semanas o una semana. Bueno, a lo que voy es, desde la última sesión que hemos tenido máquinas sincrónicas, ha pasado su buen tiempo, justamente porque entre medio tuvo el certamen. Y las notas del certamen ya están arriba, las pueden encontrar en su navegador académico, ¿vale? Es decir, en la sección de notas parciales del navegador. Y también, si que quieren revisar más en profundidad el porqué de esa nota, está también la revisión en el aula virtual directamente en su certamen. Ahí aparece la calificación que tienen en cada uno de los ítems y mandé algunos desarrollos y algunas explicaciones también de por qué los califiqué de cierta forma o no. Finalmente, el conteo de puntajes está personalizado para cada uno de los casos y hay anotaciones para cada uno. En caso más o menos parecido a lo que sería en caso de que tuviéramos todo esto presencial, como lo mismo. Entonces, antes de partir con lo que nos compete hoy, que es la segunda parte de máquinas sincrónicas, me gustaría también mostrarles un poco el panorama general, cosa de que también vayan viendo qué competencias todavía les falta por desarrollar a nivel curso, por supuesto, estamos hablando, de cara a lo que podría tocarles después en industria o en academia, en caso de que sigan en academia o en industria, con respecto a las máquinas de inducción. Entonces, por aquí ya lo tengo, una vista de la estadística, en que están las 4 principales partes del certamen. La nota mínima fue un 3,1, la nota máxima fue un 6,1 y el promedio del curso fue un 4,8. Por lo tanto, los resultados fueron relativamente buenos. Hay un 80% de notas que fue sobre el cuadro y por lo tanto estamos hablando de un 80% de alumnos que tuvieron un aprendizaje superior al mínimo esperado para estos contenidos. Por lo tanto, a mí me deja bastante conforme con digamos, estos resultados que están acá. Por supuesto que siempre mirando a aquellos resultados que están bajo el 4, a ver qué es lo que se podría hacer a futuro, de cara a futuro, para poder subir esas notas. Porque bueno, en ningún momento la idea de un curso, una asignatura de este tipo es que obtener puros 2 y que todo el mundo le vaya mal, porque si no significa que las cosas no se están haciendo bien. Y sobre todo en un contexto de pandemia y en un contexto que estamos trabajando todo online, es el doble no digamos que de complicado, pero de estresante y de distante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por lo mismo, en este estilo de aprendizaje que es online, hay que, o es mi moto de enseñanza, el intentar que aprendan lo más posible, más allá de que vayan a rendir por un número, una nota al final. Entonces, bueno, yo separé el análisis estadístico de los resultados, los logros de aprendizaje en cada uno de los ítems, en estos 4 ítems principales. El primero que reúne todos los conceptos, que son estas primeras 6 preguntas que aparecen en el certamen, y luego están las 3 preguntas de desarrollo, que por supuesto tienen un desarrollo escrito y que ya hablan de qué tan bien aplican ustedes los conceptos en distintas situaciones de máquinas eléctricas, en particular máquinas de inducción. Entonces, lo que noté hasta ahora es que en la parte conceptos, en la parte que ustedes tienen que averiguar o investigar o tienen que aplicar un poco de manera cualitativa de lo conceptual, que es lo que tienen hasta ahora, está en el justo. O sea, el concepto, en la media anda alrededor del 50% de logro, por supuesto con un montón de elementos que van hacia arriba del 50% y más de logro, pero también varias personas que tienen del 50% o menos de logro. Lo que tampoco me dice que no sepan los conceptos, sino que también a lo mejor lo dejaron para el final en la prueba, no les alcanzó el tiempo, prefirieron responder la de desarrollo que tenía más puntaje o a saber. Entonces, por supuesto que esa visión tiene que ser un poco más amplia y va caso a caso, pero de todas maneras en concepto hay un logro esperado, hay buenos resultados hasta acá en lo que es concepto.
La primera pregunta, porque yo las tres preguntas las hice en orden descendente de dificultad. Yo más o menos siempre lo hago así. La pregunta uno era la más sencilla, la más fácil, la que es de aplicación más directa y que aquí pongo prácticamente que es repetición de conceptos básicos, porque es idéntico a algo que se dio en ayudantía, prácticamente no cambié ningún dato, hay un dato que cambié, pero que en realidad era casi irrelevante, y por lo tanto no hay una aplicación en profundidad, no hay un aprendizaje significativo en esta, que yo pueda por lo menos medir en esta pregunta, pero lo que sí me di cuenta es que esa parte ya está lista. O sea, el aprender a repetir ese procedimiento, si ustedes tienen un procedimiento que es conocido, aplicarlo y volver a repetir ese mismo procedimiento para una nueva situación con distintos datos, es un logro más que requete contra logrado. O sea, tenemos un promedio que es sobre el 95% de logro. Prácticamente todos tuvieron buena esta pregunta y por lo mismo entonces esto se considera como ultra logrado. Así que podríamos hablar de una nueva categoría. La segunda pregunta, que ya no es tanto, o sea, lógicamente es de repetición de conceptos básicos, pero hay una aplicación de unas cosas nuevas también. ¿Ya? Que lo nuevo del dígito verificador y que vamos a tener distintos valores de deslizamiento dependiendo de cuál sea su root. Y el deslizamiento, lógicamente, que cambia todo en el circuito equivalente. Tenían otra tensión inducida, o sea, tensión de entrada, y así. Entonces, era un poco más allá que el problema uno, y por supuesto también que era un poco más extenso, porque tenían que ocupar directamente el circuito equivalente, el segundo problema, no como el primero, que este era el de motor de inducción monofásico, que solamente eran preguntas básicas de eficiencia, de potencia, etcétera. Bueno, en esta segunda pregunta, de todas formas, el aprendizaje fue logrado, yo diría, porque el promedio de respuestas o el promedio del logro de todo el curso fue de alrededor del 80%. Por lo tanto, estamos hablando de que hubo buenos resultados hasta ahí. eh, por supuesto, con una mucha mayor dispersión con gente, con alumnos también que obtuvieron menor logro, pero de todas maneras fue un resultado que a nivel de curso es aceptable. Y en la pregunta 3 se me cayeron, porque yo, mira, yo esa pregunta yo dije, esta no va a ser fácil para ustedes. No es imposible, no es difícil, no es larga, pero había que aplicar un poquito más. Ignacio Núñez me dice, claro, no va a alcanzar el tiempo. Y claro, yo creo que la mayoría le pasó eso, empezó a privilegiar aquellos ítems que daban más puntaje. Alan me dice lo mismo, por dos. Eso que tuvieron 2 horas 10. Pero bueno, eh, claro, esa tercera pregunta la dejaron al final porque tiene 10 puntos, se veía difícil, distinta a ayudantía, porque claro, la lógica racional que ustedes deberían tener hasta este momento es que no está mal. No, no se sientan tan poco mal porque si yo decir, mira, yo entré al certamen, revisé todos los ítems y dije, ah, mira, este es el ejercicio 3 de la ayudantía 2, este es el ejercicio 4 de la ayudantía tanto. Porque hay gente que lo ponía. O sea, recordar, y bueno, esto les sirve también como tip para otras evaluaciones, cuando ustedes guardan una pregunta y después la van cambiando, todas esas cosas guardadas a mí me llegan. Así que la primera respuesta que ustedes escribieron, que le pusieron guardar así como su borrador más rápido, yo sé que es esa primera respuesta que tuvieron, por qué la cambiaron, por cuál la cambiaron y cuántas veces cambiaron esa respuesta. Entonces, por ejemplo, yo veía en algunos casos que ponían ayudantía 3, ejercicio tal, o ayudantía 4, ejercicio tal. Y lo encuentro súper bien, porque en la realidad, ustedes cuando vayan a la industria tienen que resolver un problema. Sé que necesitamos esta prueba para hacer estos motores, ustedes no van a saberse las cosas de memoria, pero tienen que saber dónde está, cuál es el libro, cuál es la materia, el PPT, el sitio de web que ustedes tienen que revisar para poder llegar a la información que ustedes necesitan. Eso también es parte de lo que se evalúa. Entonces eso está ok. El problema 3 es que no estaba en ninguna parte. Y en ninguna parte hablo de en ninguna parte. Por lo tanto, ustedes lo deben haber dejado por final. Ya, primero resolvemos pregunta uno, pregunta 2, que son como el grueso del certamen. Después veamos si es que alcanza la de concepto y el último la pregunta 3. Por lo tanto, claro, tampoco es que, y por eso que acá tenemos un logro promedio que era de un 5% a nivel de curso. Y el puntaje máximo o el logro máximo fue un 30%. Fue una sola persona que sacó un 30% de logro en esta pregunta. Y claro, es una pregunta más densa, es una pregunta que necesita aplicar, interrelacionar todos los conceptos, ir un poquito más allá.
de lo que se pasó en la ayudantía y en clase. O sea, en clase está toda la materia, pero la otra cosa es tirarla dentro de un papel hacer jugar los números ahí para poder sacar las cosas, plantear el sistema de ecuaciones, etcétera. Pero claro, este ya es de orden superior y hablaría de un aprendizaje significativo y por supuesto si hubiesen tenido más tiempo habría sido incluso más interesante revisar estos resultados. Pero bueno, a saber es que tenemos entonces esto, para quienes tengan nota bajo 4 en lo absoluto se desanimen porque no hubo ningún rojo feo, de hecho todos sobre 3. Así que esto es absolutamente correcto y es muy fácil en un segundo certamen o a través de las tareas también subir esa nota. Preferí, porque yo creo que ustedes también lo prefieren así, ay bueno, ustedes me dirán, yo preferí corregir rápidamente el certamen a la tarea, porque la tarea vale menos, el certamen es como algo que también te dice si es que vas bien o vas mal encaminado en la asignatura. Y bueno, por lo mismo que el certamen ya está arriba con todas sus notas, pero la tarea todavía no la reviso y espero tenerla yo creo que para este fin de semana que viene. Cosa que ustedes ya tengan también un panorama de su 40% hasta ahora que ya llevan de nota entre el certamen y la tarea. Preguntas hasta acá con respecto a esta retroalimentación, que para mí es bastante importante que ustedes lo tengan claro y que vayan pensando también en esto de cara, como digo, a futuro a industria o a academia en caso de. Preguntas o comentarios con respecto a este certamen. También me interesan comentarios. Si me digan, ¿sabes qué encontré muy largo o me faltó tiempo? Bueno, ahí ya varios me pusieron me faltó tiempo, etc. Abro la sesión a preguntas o comentarios. Si elimina la 3 no me quejo. No, no se puede eliminar la 3. Porque de todas formas hay gente que algo alcanzó a responder. Se nota que hubo quizás un poco de falta de tiempo también, pero no había ningún concepto que no se hubiese pasado. Y la única complicación era que estaba en Delta. Hubiese estado en Estrella, yo creo que todo el mundo la habría tenido buena. O muy parecida, porque en Delta es súper fácil, o sea, en Estrella es súper fácil. En Delta es pelo más, un pelo más complicado. ¿Algún otro comentario? Bien. Entonces, virtud de eso, bueno, como les digo, los certámenes ya, las notas están publicadas en el navegador, el detalle, el por qué está en el aula, y de todas formas, la pauta también está subida al aula virtual, y la pauta se divide en 10, o sea, son 10 pautas en una, porque lógicamente son 10 roots o 10 posibilidades de dígito verificador. Y bueno, todo eso está ahí en caso de que de todas maneras tengan duda por qué se contabilizó ese puntaje, a lo mejor no se me consideró algo, bueno, pues consideren que son revisar hartos certámenes, más de algo se me puede haber pasado. Me preguntan, me envían un correo, un mensaje, yo siempre estoy atento, de repente contesto más temprano, de repente contesto más tarde, pero siempre contesto y por supuesto que ustedes mándenme el correo en caso de que tengan la duda. Ya, dicho eso, entonces pasamos a lo que deberíamos ver hoy, que es la segunda parte de estas máquinas sincrónicas, y que vamos a partir primero con un leve recuerdo, porque lógicamente ha pasado harto tiempo desde que revisamos la introducción de las máquinas sincrónicas, entonces antes de ponernos a disparar qué es lo que ocurre con lo del circuito equivalente, vamos a recordar un poco aquellas cosas principales que nosotros vimos en la sesión anterior y que son relevantes que ustedes tengan claras para lo siguiente, que viene en la unidad. Después de este pequeño recuerdo, vamos a ver la representación esquemática de la máquina sincrónica y en específico la máquina sincrónica de polo saliente o máquina sincrónica alimentada por corriente. O sea, no vamos a ver en esta sección del curso máquinas sincrónicas de imanes permanentes porque sigue siendo esto una tecnología moderna, digamos que moderna, pero que no lo van a encontrar tan seguido en la industria, de hecho, muy poco. No debieran encontrar generadores síncronos de imanes permanentes en la industria, salvo quizá en algunos aerogeneradores específicos.
pero por supuesto que no va a ser el grueso de hidroeléctricas, termoeléctricas, que son la mayor cantidad hasta el día de hoy, acá en Chile por lo menos. Entonces vamos a revisar la representación esquemática y el detalle entonces de las máquinas sincrónicas tradicionales o convencionales, podríamos decir, y no las de imanes permanentes. A pesar de que el modelo es el mismo, pero el monito que tengo preparado es el monito, bueno, ya vamos a ver que es un monito para las máquinas convencionales, pero de todas maneras el modelo matemático es aplicable para cualquiera. Y por último, la introducción al circuito equivalente de estator, porque esta parte es un poco densa, entonces lo dejé acotado y sin entrar tampoco tanto en detalle sobre las ecuaciones para poder llegar a este circuito equivalente de estator. Entonces, de las máquinas sincrónicas, lo que a mí me interesa que ustedes recuerden de lo que vimos en ese entonces, es que estas máquinas solo operan, y por ahí viene su nombre, a la velocidad sincrónica, vale decir, a la velocidad impuesta, a la velocidad que se refiere al campo magnético rotatorio provocado por las ranuras de estator, o por los conductores que están alojados en esas ranuras. Entonces, en el estator sabemos que hay ranuras, en esas ranuras se alojan conductores, en esos conductores pasan corrientes, y esas corrientes pertenecen a tres fases, y esas tres fases que, por supuesto, que evolucionan en el tiempo y van cambiando en el tiempo, esas tres corrientes que son senoidales, desfasadas, pero que también son dinámicas en el tiempo, provocan ese campo magnético rotatorio. Y entonces la máquina sincrónica, a diferencia de la inducción, necesita trabajar exactamente a la velocidad sincrónica. Exactamente a la velocidad sincrónica. Y para eso entonces no puede existir unas corrientes inducidas por el campo magnético rotatorio, porque estamos hablando de que a velocidad sincrónica, ojo, a velocidad sincrónica, el rotor ve quieto al campo magnético rotatorio. Cuando el rotor gira a velocidad sincrónica, el campo magnético rotatorio y el rotor están girando a la misma velocidad. Por lo tanto, no hay de flujo ADT, no hay derivada del flujo con respecto al tiempo, no hay tensión inducida, no hay corriente inducida, y por lo tanto, no va a haber torque, no va a haber movimiento, no va a haber nada. O sea, no va a haber fuerzas involucradas, fuerzas electromagnéticas. Y por lo tanto, para poder hacer o para poder eh, mover la máquina o ejercer fuerza sobre la máquina, ejercer torque sobre el rotor, lo que es necesario es nosotros generar los electroimanes, por así decirlo, nosotros decíamos los electroimanes, o nosotros generar las corrientes necesarias para poder seguir al campo magnético rotatorio de estator. Tenemos el campo magnético rotatorio, en el motor de inducción había un deslizamiento, lo que generaba un leve déficit de velocidad. Esa diferencia de velocidad relativa entre el campo magnético rotatorio y el rotor hacía una derivada de flujo con respecto al tiempo, eso provocaba corrientes, esas corrientes a su vez provocan un campo magnético que se intenta alinear con el del campo magnético rotatorio. Y ahí teníamos entonces un buen funcionamiento de torque. Pero acá, donde tenemos la máquina, o lo que queremos es que la máquina gira a velocidad sincrónica, entonces ya no me sirve esa corriente de tensión inducida desde el estator, sino que nosotros tenemos que generar aparte. ¿Y dónde viene la clave? Hay que generar aparte la excitación, hay que generar aparte el campo magnético generado por rotor para que se alinee con el de estator. Vale decir, nosotros tenemos que alimentar el rotor. Y hay dos maneras, dos posibles maneras más sencillas de hacerlo, que es la primera a través de imanes permanentes. Yo pongo imanes permanentes, por ejemplo, en la superficie del rotor, un pedazo de imán ahí, un pedazo de imán acá, un pedazo de imán acá, magnetizados norte-sur, norte-sur, norte-sur. Entonces lo que yo voy a lograr es que el campo magnético rotatorio va a estar girando y los imanes los van a estar siguiendo. Y por lo tanto voy a generar un movimiento perfecto a velocidad sincrónica. Por otro lado, a través de corrientes DC, aquí corrientes. Corriente DC, no también, corriente DC también se puede hacer lo mismo, vale decir, vamos en el rotor a tener un cierto circuito, unos ciertos conductores pasando por ranuras de ahora de rotor, y esas corrientes yo las voy a alimentar de manera externa, separado del circuito de estator. Y el rotor entonces yo lo voy a alimentar, por ejemplo, con corriente DC, de tal forma de, a través del rotor, generar electroimanes, que también entonces lo que hagan es girar y seguir al campo magnético rotatorio generado por las corrientes de estator. Eso es lo que habíamos revisado nosotros en la sesión anterior, y por lo mismo es justamente lo que necesitamos saber para poder seguir. O sea, tenemos
máquina sincrónica, que es una máquina que funciona a velocidad sincrónica, y que eso se logra a través de generar o de imponer un campo magnético en rotor independiente de estator, externo, alimentado de manera externa, ya sea con imanes, que los imanes son absolutamente independientes y se mandan solos, o a través de corriente, que se le vamos a llamar de aquí en adelante corrientes de campo, que vamos a tener entonces corrientes en el rotor alimentadas con unas corrientes DC de forma externa, para poder generar esos electroimanes y que no dependan del deslizamiento. No, yo lo voy a generar aparte, esté completamente separado de lo que es el estator y su campo magnético rotatorio. Entonces, también habíamos revisado que dependía de la topología del rotor, es también cuál era la aplicación que tenían estas máquinas sincrónicas. Que por un lado teníamos rotores cilíndricos, ahora pensando en aquellos rotores que están con corriente, no con imanes permanentes, sino que con aquellos rotores que lo podemos alimentar con corriente DC. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un esquema del rotor cilíndrico, en que tenemos por acá bobinas del camino de ida, y acá bobinas del camino de vuelta. Ojo que estas dos son del circuito de rotor, completamente separado del de estator. En el estator hay bobinas trifásicas puestas y dispuestas eléctrica y mecánicamente de tal forma de generar un campo magnético rotatorio. En rotor hay una corriente DC que lo único que hace es generar un campo magnético fijo. Entonces acá tenemos esta corriente ida y vuelta por regla a la mano derecha, nosotros vamos a saber que la corriente, o sea, el flujo magnético que se establece a partir de estas corrientes que están acá, o va hacia arriba o va hacia abajo. No hay más opciones. No es pulsante, no es oscilante, no es rotatorio, o va para arriba o para abajo, nada más. Si va para arriba, va a depender si es que yo puse los devanados para un lado o para el otro. Entonces, lo que se logra con eso es que voy a tener en el rotor unas corrientes estables que me forman un campo magnético y ese campo magnético se va a intentar alinear con el campo magnético rotatorio generado por este rotor. Bueno, la cosa es entonces que tenemos distintas topologías de rotores y en este caso lo que habíamos visto en la sesión anterior es que este era el rotor cilíndrico, lógicamente tiene mayor rigidez estructural que esta que está aquí, porque lógicamente aquí hay zonas que son más estrechas, hay zonas que son más delgadas y por lo tanto resisten menos esfuerzos radiales. Esfuerzos radiales, háblese de, en realidad debería ser esfuerzos tangenciales, pero que esto va a estar girando, algo va a estar generando un torque sobre esto, y como algo va a estar generando un torque, lógicamente que esto va a intentar deflectarse antes de girarse. Y ese deflectarse va a depender también de cuán rígida es la estructura, sobre todo aquí en la zona que es más cerca del eje. Pero entonces esto está o es más adecuado para aplicaciones de baja velocidad, y lógicamente a menor velocidad vamos a tener menos estos problemas de esfuerzos axiales, o sea, de esfuerzos tangenciales, mejor dicho. Y por lo tanto necesitamos acá, o normalmente se ocupan máquinas con un alto conteo de polos. O sea, aquí estamos hablando de máquinas de 6, 10, 12, incluso más polos, pero que normalmente se trabaja entre 4, 6, 8 polos para tener velocidades más bajas. Recordar que la velocidad sincrónica se relaciona con la cantidad de polos de la siguiente forma. Nosotros tenemos velocidad sincrónica en RPM, que es 60 por la frecuencia, dividido en la cantidad de pares de polos. Por lo tanto, a mayor cantidad de pares de polos, vamos a tener nosotros menor velocidad sincrónica. Entonces esto, y bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva lo mismo, apto para baja velocidad, alto número de polos, y esto entonces apto, como es un rotor cilíndrico ultra macizo y duro y robusto, entonces lógicamente que lo podemos tirar a la parrilla al tiro con altas velocidades en caso de ser necesario. Y justamente el rotor cilíndrico se va más orientado a aplicaciones de alta velocidad, y llámese entonces baja cantidad de polos. Entonces, tal cual que lo que acabo de decir, máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico se utilizan en aplicaciones de alta velocidad, 2 y 4 polos, y por lo tanto ustedes en la industria lo van a encontrar harto. En los turboalternadores, que son aquellos alternadores o máquinas sincrónicas que están conectadas a generadores diésel, termoeléctricas y de ese estilo, que van acopladas, por ejemplo, a un motor diésel o un motor de combustión interna. Lógicamente ese motor va a estar girando a una velocidad fija, óptima, y esa velocidad es relativamente alta. Las máquinas sincrónicas de polos salientes, en cambio, son más apropiadas para baja velocidad. ¿Dónde van a poder encontrar esto? Es en hidrogeneradores, normalmente acopladas a las turbinas más típicas
dependiendo de cuál sea la topología de la central hidroeléctrica, si es microcentral, si es central de pasada, si es de relave, si depende de la altura entre el punto de toma de agua y la casa de máquinas. Ahí depende de cuál va a ser la cantidad de polos que encuentran y cuál es la turbina que van a tener acopladas, ya sea Kaplan, Franci, etc. Pero finalmente aquí lo que importa es, con lo que vamos a estar trabajando, es con aquellas máquinas que son alimentadas por corriente, no demanes permanentes. Las demanes permanentes, si ojalá alcancemos verlas al final del curso en las máquinas especiales, porque es la nueva tecnología que se está viniendo, y bueno, tiene sus detractores. Bueno, ya conversaremos de eso su debido momento. Entonces, este que está acá es el monito que yo tengo preparado, que es el de la máquina sincrónica y la manera en que se ve, no es esquemático todavía, pero la manera en que se ve. Aquí tenemos la máquina sincrónica, tenemos el eje, este es el eje que está acoplado al rotor de la máquina, acá está el estator de la máquina, estamos mirándolo como del lado del motor, y el eje de la máquina, este es el eje que gira, tiene dos anillos deslizantes, positivos por así decirlo, y un negativo. Por acá, porque recordar que el rotor está girando, y si el rotor está girando, yo aquí necesito meterle corriente, esas corrientes alimentarlas, yo dije, de manera externa. Hay que alimentarlas de manera externa, lo que habíamos revisado. Si necesito conectar y alimentarlas de manera externa, entonces, ¿cómo lo hago si es que esto está girando? Entonces, para eso se ocupan anillos deslizantes, que estos son anillos de cobre, generalmente están partidos en varias zonas, bueno, y va a depender. Son acá anillotes de cobre, y sobre esos anillos de cobre topa, rosa, carbones, normalmente que tenemos aquí, que van a presión o van fuertemente pegados, friccionados contra los anillos deslizantes, de tal forma que los anillos giran, porque el rotor gira, pero los anillos, o sea, pero los carbones simplemente quedan fijos ahí. Entonces tenemos el anillo que va girando, que va girando, que va girando, que va girando, que va rozando con el carbón o con los carbones, el carbón está quieto y eso entonces permite alimentar el campo, o permite alimentar estas corrientes de rotor a través de algo que está quieto afuera de la máquina, o en el mismo estator, ahí va a depender dónde esté la configuración de todo esto. Pero aquí ya podemos alimentar, podemos poner nuestra fuente de tensión, una fuente de tensión DC, para poder entonces alimentar el circuito de campo, que de aquí en adelante le vamos a llamar circuito de campo, al circuito de rotor, donde están estas bobinas puestas para poder generar un campo magnético fijo que se alinea con el campo magnético rotatorio. Entonces, este es el sistemilla, los dos anillos deslizantes, por supuesto que estos DC, por eso que son solamente dos, los dos carbones, uno positivo y el otro negativo, que bueno, ya veremos eso, cómo aplicarlo en ejercicio en siguiente sesión. Y también tenemos la red trifásica, y esa red trifásica se encarga, también está alimentando los conductores de estator, y si está alimentando los conductores de estator, entonces tiene, o digamos, tiene en sus terminales tensiones trifásicas balanceadas, lo cual entonces genera este campo magnético rotatorio en cuanto aparezcan corrientes. Si aparecen corrientes, entonces se va a provocar un campo magnético rotatorio y la corriente de campo lo va a empezar a seguir. Esto, ahora sí, la vista esquemática es la siguiente, que es la que vemos aquí a la derecha. Tenemos por un lado el circuito de estator tal y cual lo hemos conocido hasta ahora, las tres fases. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de un generador que está conectado en estrella, que normalmente lo que se estila en generadores síncronos. Podría ser delta también, pero la mayoría de estos son estrellas. Y por acá tenemos el circuito nuevo, que es el circuito de rotor, que es muy simple. O sea, vamos a tener corriente de campo y vamos a tener una bobina que es la encargada de generar el campo en rotor. Ahora, aquí se pueden hacer estudios dinámicos y estáticos. En régimen permanente, lógicamente, como estamos hablando de corriente que es continua, la corriente de campo, no importa que yo tenga reactancias, porque las reactancias no las va a mirar una corriente que es continua. La corriente continua solamente va a caer en resistencia. Pero en el dinámico lógicamente vamos a tener una corriente de campo que nosotros podemos estar haciendo crecer, o que es un escalón porque de un momento a otro cambia en el tiempo, y eso también nos podría ayudar a hacer análisis dinámico. Eso ya lo vamos a ir viendo
en las siguientes partes de la unidad también. Entonces, con esto tenemos esta que es la representación esquemática. Esto más o menos como se ve la máquina, ojo, de anillos deslizantes, alimentando las corrientes por aquí adentro en la máquina. Hay corrientes que pasan por la estructura del rotor para poder generar el campo magnético de manera independiente o separada del estator. En la máquina, como digo, de imanes permanentes, los anillos deslizantes no están. Se cambia todo este aparatajo de cables con corriente y de conductores en el rotor por imanes permanentes situados o en la superficie, en caso que sean superficiales, o enterrados, que serían los interiores, tipo spoke, y hay un montón de distintas topologías de cómo poner los imanes permanentes en un rotor. Pero bueno, ya, ahora sí, entonces hablemos un poco, que esta parte es un poco densa, pero lo intenté por lo mismo hacer lo más sintético posible, que es de dónde nace el circuito equivalente de estator, que es como el principal, el que más se ocupa para el análisis del régimen permanente de este tipo de máquinas. Entonces, lo primero que vamos a tener que suponer es que el rotor se encuentra girando a la velocidad sincrónica. O sea, por algo de ese motivo ya tenemos al rotor girando a la velocidad sincrónica. Y en este caso, si es que energizamos el circuito de campo, vale decir, acá le damos, lo conectamos a esta corriente, este circuito de campo, una tensión de C, y por lo tanto ajustamos esto hasta obtener un cierto valor de corriente de campo. Entonces, al energizar esto se va a generar una distribución senoidal de flujo en el entrehierro. Senoidal de flujo en el entrehierro porque acá vamos a tener, por ejemplo, tengo corriente, corriente, miremos este caso que está acá, y acá voy a tener campo magnético para allá, campo magnético por aquí, campo magnético por aquí, campo magnético por los nortes son para allá. Entonces son de sur, norte, norte para allá, sur a norte, el sur está para el otro lado. El sur tiene que ir para allá, sur a norte. Un momento. Borrador. Aquí. Pero láser, no. Pluma. Vamos a tener sur a norte, sur a norte, sur a norte, sur a norte. Vamos a tener un esquema de aquí, bueno, aquí se van a cerrar las líneas de campo por si alguien se lo pregunta. Ahí tenemos los 4 polos. Es una máquina de 4 polos. Entonces, lo que vamos a tener es que en esta zona del entrehierro, recordad que el entrehierro aquí es este que está aquí. Bueno, un entrehierro bastante, no es uniforme este entrehierro. Acá el entrehierro es uniforme, es el mismo, igual que en la máquina de inducción, constante. Acá el entrehierro aquí es chiquitito y después aquí un tremendo entrehierro. Acá el entrehierro chiquitito y acá un tremendo entrehierro. Entonces lo que tenemos aquí es que en zonas, por ejemplo en estas zonas de acá, donde están perfectamente alineadas con la manera en que están dispuestos los conductores y la manera en que están dispuestas estas corrientes, vamos a tener un punto de máximo campo magnético. Acá vamos a tener un punto de máximo campo magnético, pero en este sentido de acá. Vamos a tener varios puntos de máximos campos magnéticos, que son acá, aquí, acá, donde las líneas de campo magnético se juntan. Pero acá no anda nadie, porque las corrientes están, por supuesto que el material ferromagnético está intentando que las líneas de campo magnético y por supuesto que el flujo magnético circule a través de estos ciclos, estos caminos cerrados. Luego que vamos a tener que el campo magnético va a ser máximo, aquí el campo magnético va a ser mínimo, aquí nuevamente va a ser máximo pero negativo, aquí el campo magnético va a ser mínimo, campo magnético máximo negativo, pues máximo positivo, es cero, máximo negativo, cero, etc. Y si ustedes se fijan, el campo magnético también se relaciona con el flujo, y por lo tanto vamos a tener que como el flujo, la densidad de flujo del campo magnético tiene estos máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, entonces el flujo también se puede modelar como máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, lo cual se puede representar mediante senoidales. Porque lógicamente esto es como una senoidal. Tenemos un punto máximo, pasamos por un mínimo, máximo. Y si siguiéramos un gráfico, que sería interesante en algunos de estos días mostrarles una simulación en elementos finitos, cosa que ustedes vean ahí en esa zona cuánto es la densidad de flujo y el flujo, verían que es bastante sinusoidal. Entonces partimos por ahí, que tenemos entonces que el rotor se encuentra girando a velocidad sincrónica y que al energizar el circuito de campo, que el circuito de campo son aquellas corrientes que están en rotor, por eso que nos estamos fijando solamente en rotor, se tiene entonces una distribución senoidal del flujo en el entrehierro. Luego, antes que me pase de largo, si tengo un flujo en el entrehierro
ojo, ese flujo, y por eso que tiene la letra F, por eso que tiene color azul, es el flujo provocado por el campo del circuito de campo. Este es el campo magnético generado, campo generado por rotor, que genera a su vez un flujo. Entonces el flujo debido al campo generado por rotor. Solamente el rotor lo está haciendo. Luego, como vamos a tener un campo, ¿dónde está? Este monito lo debería haber puesto allá. Vamos a tener un campo provocado por las corrientes de rotor que va a estar girando a medida que el rotor gira, porque recordar que el rotor está girando a velocidad sincrónica. Tenemos un campo que es fijo con respecto al rotor. O sea, con respecto al rotor, el campo este está quieto, pero el rotor se está moviendo. Así que este campo también se está moviendo junto con el rotor. Luego, ese flujo, que es el flujo de campo, induce una tensión en el circuito de estator. Lógico, pues estamos hablando de que tenemos un flujo magnético que está girando debido a que el rotor está girando, y por lo tanto el estator, ojo ahora, el estator va a estar viendo que hay un campo que se está moviendo. Hay un campo que está cortando las ranuras de estator. Las ranuras de estator están quietas. Los conductores en las ranuras de estator, en el estator, están quietas. Luego, si las cosas en el estator están quietas y tengo en el rotor algo girando y ese girando está generando un campo magnético que a su vez también está girando, entonces eso corta, eso va, digamos, los conductores de estator van a ver que ese campo se mueve, porque el rotor se mueve, y por lo tanto van a inducir o va a inducirse una tensión en el estator. Si se induce una tensión en el estator, también se va a producir la circulación de corriente en el estator. Esa corriente la vamos a llamar I sub S, que es la corriente que se induce debido al campo magnético generado por rotor. Luego, esta corriente, que ahora va a empezar a circular por estator, a su vez va a generar un flujo magnético. Y ese flujo magnético, la gran mayoría, se va a enlazar nuevamente por el rotor. Estamos hablando, tenemos en el rotor un campo. Ese campo provoca un flujo. Ese flujo va girando a medida que el rotor va girando. Eso se enlaza en estator. En estator se inducen tensiones y corrientes. Y esas corrientes, que están en estator quietas, pero por supuesto que son dinámicas, provocan también a su vez un flujo magnético de vuelta. Es decir, podríamos llamar el flujo contra, la relación de contraarmadura. Es una reacción que se produce por las corrientes que se están induciendo en el estator, que a su vez se devuelven ahora al rotor. Porque como estamos en el entrehierro, el rotor está generando un campo, una cierta flujo magnético. Ese flujo magnético se induce en el estator. En el estator aparecen corrientes. Esas corrientes generan un campo magnético, por supuesto que sí, generado por estator. Y ese campo magnético generado por estator, debido a las corrientes, al campo de rotor, a su vez se va a volver a enlazar en rotor. Se va a enlazar de vuelta. Y eso entonces, por eso que se denomina la reacción de armadura. Ese flujo de vuelta que se va a volver a enlazar en rotor, el rotor le tira la pelota al estator, ahí tienes tu flujo, ahí te induces tensiones y te induces corriente, pero el estator dice, ya, me tiraste corriente, se me inducieron corrientes aquí, pero estas corrientes van a generar un campo, ese campo provoca un flujo, y tú te entenderás, tú verás qué es lo que haces con ese flujo, porque ya te va a llegar de vuelta. Entonces, ahí vamos a tener otro flujo que es el de reacción de armadura, que es el generado por esta corriente I sub S. Esa corriente I sub S es la que genera ese flujo. Entonces ese se le llama flujo de reacción de armadura. La cosa entonces es que en entrehierro va a estar esta conversación de flujos, va a estar esta conversación de campos magnéticos entre el que genera el rotor y entre el que devuelve el estator. Entonces esto es justamente lo que aparece aquí, que intenté por lo mismo dejarlo de esta manera explicado. Los dos flujos, que es el flujo provocado por el campo, que es por el campo enlazado en estator, y el flujo de reacción de armadura, establecen el flujo resultante en entrehierro, o sea, el flujo total, que se llama flujo sub M, phi sub M. Y cada una de las componentes, llamamos este flujo y ese flujo,
inducen tensiones en el circuito de estator. O sea, lo podemos hacer como un esquemático de qué es lo que ocurre con estos tres flujos, y estos tres flujos en su conversación son los que provocan la tensión inducida total en el circuito de estator, y que justamente nos permiten determinar cuál es el circuito equivalente. Como digo, esta parte es un poquito densa, pero ya vamos a ver la luz con el circuito equivalente. Entonces, hasta aquí lo que se tiene, lo que yo les expliqué, se puede llevar a un diagrama fasorial. Un diagrama fasorial es simplemente mostrar a través de fasores, que igual son quietos, pero a través de vectores o fasores, los distintos entes, las distintas cantidades físicas que están involucradas en lo que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, partimos por acá. Tenemos corriente de campo. Es lo primero con lo que nosotros estamos alimentando todo esto. Corriente de campo. Con la corriente de campo se va a inducir en el estator un cierto flujo, y ese flujo responde a N por el flujo provocado por campo. N por el flujo. Porque lógicamente estamos hablando de una máquina en que hay una cierta cantidad de vueltas, así que la cantidad de vueltas no la podemos dejar de mirar. Por ahora todo esto es genérico, es general, no es específico, no les voy a decir N a qué corresponde, etcétera, porque ya vamos a ir viendo a medida que avancemos para dónde va todo esto. Luego, estas son bobinas, por lo tanto la tensión que se induce en las bobinas, se sigue a través de la ley de Faraday, que es lo que corresponde también a inductores. Hay que recordar que la tensión inducida es menos la derivada con respecto al tiempo del flujo. Y el flujo a su vez se establece por la corriente. Por eso que el flujo y la corriente están en la misma dirección. El flujo y la corriente están en la misma dirección, pero como para poder obtener tensión inducida tengo que derivar el flujo con respecto al tiempo, entonces esta derivada, si es que nosotros la miramos, por ejemplo, en un típico fasor del tipo coseno de omega t, o algo por el estilo, o lo quisiéramos mirar incluso como exponenciales complejas, a la j omega, etcétera, yo al derivar lo que vamos a estar obteniendo es simplemente un j omega. El j omega es por lo que uno obtiene al derivar un fasor. Hay que recordar que eso es más o menos lo que se pasaba en teoría de circuito 2 y lo que se vio durante bastante tiempo, deberían haberlo visto durante la carrera. O sea, estamos derivando algo con respecto al tiempo que es una cosenoidal o un senoidal, y por lo tanto, como estamos trabajando todo esto de manera fasorial, simplemente la derivada de un fasor es el mismo fasor multiplicado por j omega, donde omega es la frecuencia angular de ese fasor. Luego, j, en nuestro diagrama fasorial, j lo que hace es desplazar 90 grados la forma de onda. O sea, corriente y tensión van a estar lógicamente atrasados en 90 grados porque estamos hablando de un inductor perfecto. Luego, por eso es que tenemos que la corriente de campo y la tensión inducida en campo, o sea, por campo, en realidad mejor dicho, por campo, tienen este ángulo de 90 grados. Y por eso que vamos a tener y siempre vamos a ir viendo que las corrientes y las tensiones en cada una de estas bobinas tienen 90 grados perfectos. ¿Cuál es la manera en que esto no debiera ser 90 grados perfectos si que consideramos el efecto de la resistencia? Porque lógicamente no tenemos una componente full inductiva. Esto no es solamente un inductor perfecto, sino que también tiene adosada una resistencia. Por lo tanto, si tenemos resistencia e inductancia, que es una resistencia y una reactancia, entonces lógicamente el ángulo no va a ser 90 grados perfecto, sino que va a ser levemente menor. Pero bueno, eso no es necesario porque estamos viendo simplemente lo que ocurre a nivel de inducción. Solamente inductores perfectos ideales. Luego, vamos a tener, por otro lado, la reacción de armadura. Ya vamos a ver, y yo les voy a explicar en la siguiente sesión por qué estamos ocupando estos grados, estos ángulos, porque hay un montón de diagramas que vamos a tener que analizar. Acá tenemos, mejor acá, esta es la corriente que se induce en estator, debido a que es de campo, y su S, que nosotros habíamos dicho, circulación de corriente, que es debido a la tensión que se induce en el circuito de estator provocado por el flujo de campo. Luego, esta corriente que se genera en estator, a su vez se corresponde con un cierto flujo, que es el flujo de reacción de armadura. Corriente en estator, que es la que provoca el flujo de reacción de armadura, y la corriente y el flujo siempre están alineados, porque lógicamente si es que estamos hablando de fasores, uno va a ser la corriente, y este que está acá, que es el flujo,
se produce a partir de las mismas corrientes. Luego, si tenemos esas corrientes, entonces la tensión inducida debido a este flujo de contra o de la flujo de reacción de armadura va a estar en 90 grados con respecto a este. Y por eso que tenemos esto que está aquí. Ese y ese son 90 grados. Y yo, como les digo, en la próxima sesión, que es la del lunes, yo les voy a explicar con más calma esto de los diagramas fasoriales porque lo vamos a trabajar ahora y lo vamos a trabajar en motores de corriente continua. Y por último tenemos la suma. Aquí como no me resultó mucho el dibujito que sea tan bueno, pero por acá tenemos, como tenemos la tensión provocada, la tensión inducida de campo y la tensión inducida de la reacción de armadura, por LKB, lo que tiene que ocurrir es que la tensión inducida total debe ser la suma fasorial o la suma vectorial de tensión inducida por efecto del campo y la tensión inducida por el efecto de reacción de armadura. Entonces, este más ese me resulta en este que es el vector, eso me quedaría ser un poquito más grande, como llegar como hasta para acá arriba. Y este entonces es la tensión inducida, que podríamos llamar casi total, debido al efecto de los dos flujos que están en conversación aquí en el entrehierro. Y por último, entonces, el flujo resultante tiene que estar en 90 grados con respecto a esto. Siempre los flujos y las tensiones van a estar en 90 grados en los diagramas fasoriales. Siempre. Porque justamente esa es la idea. O sea, en un inductor perfecto vamos a tener este J omega me provoca este ángulo de 90 grados entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Antes de que se me terminen mareando, porque como digo, esto de los diagramas fasoriales los vamos a ir viendo con más detalle, así que no es necesario que quede claro la primera. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, entonces tenemos la tensión total, el E sub M va a ser la suma de las dos puntuales que estamos trabajando, que sería la tensión provocada por efecto de campo y la tensión provocada por efecto de la reacción de armadura. Y esto entonces yo lo puedo reescribir. Fíjense que si yo paso despejando el campo de reacción de armadura hacia la izquierda, me va a quedar que todo esto es que la tensión inducida debido a campo es menos la tensión inducida de efecto de reacción de armadura, más la tensión total, digamos, la tensión completa, tensión inducida completa. Luego, como tenemos la tensión de reacción de armadura en negativo, estamos hablando de una caída de tensión. Estamos hablando de una caída de tensión y además sabemos que esta tensión inducida por efecto de la reacción de armadura se debe o se configura, se desarrolla, se crea, se genera a partir de esta corriente que es la corriente que se induce en los devanados de estator por primer golpazo del campo, el I sub S. Luego, si el I sub S es el que está generando esta tensión inducida, la podemos modelar como si fuese la caída de tensión en un inductor perfecto con una cierta reactancia. Y esa reactancia la vamos a llamar X sub M. ¿A qué es lo que vamos a llegar con esto? Que esta que es una caída de tensión debido a algo que se está enlazando en una bobina, lo vamos a modelar como si fuera una bobina ideal, que es lo que hemos estado trabajando hasta entonces. Que es simplemente la tensión o la caída de tensión en una bobina es J por la reactancia por la corriente. Esa es la manera en que normalmente esto se modela. Luego, hasta aquí lo que tenemos es que la tensión de campo, tensión inducida debido a campo, es esta, que es la caída de tensión en esta reactancia que estamos ahora definiendo, que es X sub M, y también debido al efecto de esta corriente I sub S. Y por supuesto que aquí tenemos el total. Esta reactancia X sub M, de aquí en adelante, y justamente aquí la gran gracia del modelo es verlo así en detalle, se conoce como reactancia de reacción de armadura, es bien fome, podríamos en algunos casos X de reacción de armadura, o AR, porque en inglés Armature Reaction. Entonces, por aquí tengo la gomita. Esta reactancia se conoce como reactancia de reacción de armadura o reactancia magnetizante, que justamente es la que se encarga de hacer este juego o la conversación entre el total y justamente la de campo. Esta corriente es la que se genera. Esta es la en total, es lo que estamos hablando de que es la caída de tensión debido a la reacción de armadura. Es decir, ¿cómo hay que analizarlo? Porque como digo, esta parte es un poco densa. Hay que verlo de esta forma. Tenemos la tensión inducida debido al campo. O sea, el campo tiene una corriente, esa corriente provoca un flujo, ese flujo se enlaza en estator,
y como se enlaza en estator, entonces se enlaza y se induce una tensión. Tendríamos el caso perfecto, maravilloso, si es que la tensión inducida total fuese igual a solamente la tensión que se debe al campo. O sea, en ese caso sería la idea de un circuito equivalente maravilloso, es decir, la tensión inducida total en el sistema se debe exclusivamente al campo. El campo tiene una corriente, provoca un flujo, ese flujo se enlaza en estator, ese flujo que se enlaza en estator provoca una tensión inducida, y eso entonces es el flujo que tenemos sacado. Pero resulta que tenemos este parásito aquí que es el que nos quita tensión. Entre comillas, nos quita tensión, y vamos a ver si nos quita o nos da, dependiendo de cómo se excite. Porque hay un efecto de reacción. O sea, el estator no se queda quieto, el estator no se queda sin hacer nada. Le llega este flujo, le llega esta tensión inducida, induce corriente, esa corriente provoca un campo, el campo de vuelta, y ya, le tiramos un flujo de vuelta, le respondemos, y esa respuesta genera esta interacción, esta caída de tensión en esta parte que está aquí, llevamos del circuito equivalente. Entonces, hasta aquí llevamos esa que es la ecuación. Esta es la manera hasta aquí que tendríamos de representar el circuito equivalente. Tendríamos entonces la tensión inducida debido a campo, que llamamos aquí circuito de campo. Tendríamos acá entonces la tensión inducida total, E sub M, la corriente I sub S y este que acabamos de crear, que es la reactancia magnetizante. Bueno, la cosa es que ahora tenemos que empezar a considerar cosas no ideales. Hasta aquí estaba lo ideal, y dentro de lo que tampoco es tan ideal, pero ahora hay que empezar a considerar, uno, dispersión, porque aquí estamos hablando de que todos los flujos se enlazan perfecto en todos lados. O sea, el flujo que el campo genera le llega perfecto al otro lado, al estator, y se enlaza perfecto en el estator, y a su vez el estator provoca unas corrientes, esas corrientes provocan un flujo, ese flujo se enlaza perfecto de vuelta en rotor. Ya, la cosa es que eso no es así. Hay flujo que se pierde, hay efectos de borde, hay, digamos, líneas de flujo magnético que se cierran sin atravesar el entrehierro, etc. Y por tanto tenemos que considerar o tomar en cuenta en nuestro circuito equivalente la reactancia de dispersión de estator, que habla entonces de ese flujo que se pierde, que no se termina de enlazar de manera perfecta, y también hay que considerar, ahora sí, la resistencia de estator, porque lógicamente estamos hablando de un circuito equivalente, aquí estamos hablando de puros flujos, pero ahora tenemos que ver pérdidas. Entonces ahora la ecuación para poder hablar del circuito equivalente se representa de esta manera que es más extensa, en que tenemos esta, la caída de tensión debido al efecto de reacción de armadura, tenemos esta que es la caída de tensión debido al flujo que se pierde, la dispersión, y tenemos esta que es la caída de tensión debido a las pérdidas Joule en los devanados de la máquina, en este caso los devanados de estator, porque estamos trabajando todo esto en estator. Luego, estas dos reactancias se pueden juntar, porque lógicamente aquí tenemos que podemos factorizar J por I sub S, factor de X sub M, más X sub sigma S. Me pareciera que estuviera escribiendo con una tablet. Este es un sigma. Luego, estas dos reactancias se pueden juntar y se combinan en un solo parámetro que de aquí en adelante se conoce como reactancia sincrónica. Eso es lo que normalmente se va a encontrar en los libros. Reactancia sincrónica, que es un parámetro constructivo de la máquina que mezcla este efecto de la reactancia magnetizante, la reactancia, digamos, la inductancia necesaria para poder establecer el flujo en los ferromagnéticos de todo el material y poder atravesar desde rotor a estator. Y también tenemos también en eso incluido el efecto de la dispersión del flujo, que depende también de la geometría de la misma máquina. Cuál es el entrehierro, cuál es la separación, cuál es el ranurado, cuál es la profundidad de la ranura, etc. Luego, si juntamos entonces estas dos cosas en una sola, vamos a llegar a esto que está aquí, en que tenemos que la tensión inducida de campo es esta expresión, J por X sub S por I sub S, que es la caída de tensión debido a el efecto de reacción de armadura y la dispersión de flujo. Y la caída de tensión por efecto Joule, lógicamente estamos hablando de que tenemos cables con corriente y conductores, y por último entonces el flujo, o sea, la tensión inducida total. Y el circuito equivalente de estator es este que está aquí.
De aquí en adelante, entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando. Hay una tensión inducida que tenemos que estar reconociendo y una tensión inducida que vamos a tener que estar calculando, que esa tensión inducida es la más importante. Tensión inducida de campo hacia el estator, que eso es lo que importa. O sea, la interacción de los flujos magnéticos es eso. Tenemos el circuito de campo y tenemos el circuito de armadura. El circuito de campo es el que se encarga de establecer el campo magnético, de establecer la conversación de los flujos entre estator y rotor, y por lo tanto lo que se induce debido al campo es lo que más importa y es lo que justamente está variando debido a velocidad, que es lo que vamos a ir viendo justamente en la siguiente clase. Tenemos esta que es nuestra reactancia sincrónica y tenemos nuestra resistencia R sub S, que es la resistencia de los devanados de estator. ¿Cómo creen ustedes que se determina la resistencia de los devanados de estator en la máquina sincrónica? Ideas. Si queremos saber cuánto vale la resistencia de los devanados de estator en una máquina sincrónica, ¿qué harían ustedes? Algo se acordarán, ¿sí? Lorenzo. A ver, trabajaría con una fuente continua para alimentarlo, para ignorar la reactancia y saco la resistencia. Exactamente. Igual que el motor de inducción. Recordar que el estator del motor de inducción es idéntico al estator de una máquina sincrónica. Por lo tanto, si queremos saber la resistencia de estator, es lo mismo que sacar la resistencia de estator en una máquina de inducción. Ensayo DC. Ensayo DC, se obtiene el valor de resistencia y se ajustan por temperatura y frecuencia. Eso es todo. Bueno, eso también lo vamos a ir viendo en la subsiguiente sesión, me parece. Vamos a ver los ensayos que se le realizan a las máquinas simples. Pero bueno, en definitiva tenemos este que es nuestro circuito equivalente hasta aquí. Y como digo, es para que vayamos empezando a ver para dónde va todo esto. Todavía no entremos tanto en detalle porque lógicamente hasta aquí deben haber muchas más preguntas que respuestas. La idea entonces en la próxima clase es yo traerles esto mismo. Los diagramas fasoriales vamos a ver subexcitación y, o sea, sobreexcitación y subexcitación de los máquinas síncronas, el modo motor y el modo generador, y este también le vamos a dar una mayor explicación. O sea, les voy a explicar con calma cómo se usa y algún ejemplo. Vamos a ver en matemática un ejemplo específico. Ya, tenemos una tensión este es el valor de la reactancia, este es el valor de la resistencia, esta es la velocidad. Veamos cómo interaccionan todas estas cosas juntas. Bien. Lamentablemente yo ahora tengo, y por eso tuve que hacer esto un poquito más corto, tengo un compromiso ahora en breve. Por lo tanto, dejo la grabación hasta aquí